lunes, martes, ahora lo hacen miércoles. Bueno. A ver, algunos de ustedes ya me estuvieron escribiendo por el tema de los trabajos prácticos. ¿Las clases cuándo terminan? Nos quedan 2 clases. Miércoles, me refiero al Dos miércoles. miércoles. Sí. 2 miércoles nos quedan. Y sí, 2 miércoles, bueno, y 2 jueves también, con este 3. Sí. Ok. Bien. Hoy lo que vamos a terminar de hacer, les voy a comentar rápidamente, vamos a trabajar viendo rápidamente algunas políticas de seguridad. Les voy a mostrar algunas reales y después, la semana que viene, miércoles, vamos a trabajar sobre una clase práctica. Vamos a ver algunas cosas, algunas cosas prácticas de ataques, de monitoreo. Eso lo vamos a hacer en forma presencial. Así que, bien. Preguntas. El otro día estuvimos viendo acá. ¿Dónde está? Estuvimos viendo el tema de políticas y vimos los ejemplos de las políticas. Ejemplos de políticas de seguridad y llegamos a ver las políticas de respaldo y pasaje a producción. Si mal no recuerdo, sí. Bien. Creo que habíamos terminado de ver el documento que nos pasó de ejemplo. Sí, les mostré el documento en cuanto a copia de respaldo y vimos el de pasaje a producción, pero lo vimos muy por ahí porque eso es ya un procedimiento, el de pasaje a producción. Yo les alcancé a mostrar el tema de la política ISO 27000, ¿no es cierto? ¿Eso se acuerdan? Sí, ¿Sí? sí. Creo que se le está cortando, profe, el internet. ¿Cómo? No, que el ¿Cómo? internet por un momento se le cortó, el internet. Sí, yo no sabía si era yo Ah, por lo bajo. A mí también. no, tengo internet que anda como quiere. Sí, internet acá anda como quiere. Yo tengo, no sé de ustedes qué tienen, yo tengo Express. Yo tengo la competencia. Va, no sé, no es la única, Fivertel. Sí, a ver. En este momento estoy teniendo. Ah, mira vos. Bien. Saben cómo medir la velocidad de internet, ¿no? Sí, hay una página que yo siempre entro que es Speed Test o algo así. O hay otra que es. No me acuerdo el nombre. Empieza con no, creo. Sí, esa es speedtest.net, viene la velocidad de internet, y hay una que es fast.com. Sí. Igualmente ahora ya se lo escucha bien. Hace un minuto o dos, así que capaz fue algo eventual. Ah, sí, internet es así, capaz que ahora funciona bien bárbaro durante este ratito y después ya. Eh, Quizás, a ver si no sé si han estado al tanto.
A ver, de esto. ¿Han visto esto? ¿Lo leyeron esto? ¿Se enteraron de esto? No, yo no. Esto pasó. ¿Pero qué? Sí, pero el pin del pin de la SIM, todo lo que vos quieras, es. Acá le cambiaron la SIM. O sea, a ver si acá lo dice. Claro, fíjate. Esto de que dicen. eh, por más que vos tengas un pin con la SIM y todo, alguien se apersonó, fue a personal y dijo, yo me llamo Federico B. No sé cómo será. Perdí el teléfono, perdí esa cosa y necesito una nueva SIM. Y en personal se lo dieron. O sea, no, fíjate que es. Mira, esto es. Una persona se presentó en el comercio bla, 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 a casi 1100 kilómetros de distancia y retiró una nueva tarjeta SIM. O sea, fíjate, a ver. En realidad, o sea, lo retiraron de Mendoza. Perdón, en Misiones. Pero es lo que yo les decía, en cuanto a hacer un ataque para limpiar una cuenta bancaria, un home banking, no es que atacaron directamente el home banking. Primero hicieron una suplantación de identidad, fueron a personal, retiraron una SIM con el mismo número, después entraron al home banking cuando pidió autorización al número de personal, le mandó el código, respondieron desde ahí, o sea, es toda una ingeniería para poder entrar al home banking, que terminaron entrando. Al tipo le vaciaron la cuenta. Pero fíjense todo lo que tuvieron que hacer para hackearle el home banking. ¿Dónde está la primera gran falla en todo este circuito para hackeo? ¿Dónde está la primera falla? Creo que la ingeniería social que le hicieron al que tendió a los chabones. ¿A quién? ¿A quién de todos? Yo creo que el problema fue la persona que le dio el chip, o sea, que no le pidió el DNI o algo para comprobar que era la persona correcta y darle otro SIM, otro número. Pero, a ver, vuelvo con lo mismo que yo le decía. Imagínate que este SIM lo sacaron en Misiones. Yo fui a Misiones y dije, mirá, me acaban de robar el celular, me robaron documentos, no tengo nada y necesito trabajar. Bueno, pero qué sé yo, no sé cómo será, digamos, no sé qué habrán aplicado, pero vos aplicando ingeniería social, ahí va, le decís, y le empezás a rogar y le empezás a pedir por favor, dame otra SIM, me robaron el celular, me robaron los documentos, no puedo entrar al banco, no puedo trabajar. Y de última la chica terminó dándole una nueva SIM. Pero en realidad la primer falla, está en entregar una SIM
sin verificar la autenticidad. Porque en todo esto, digamos, en todo este circuito, el tema de seguridad, que son los 3 pilares, vos de última no estarías violando ninguno. Porque el teléfono es de la persona que corresponde, es de la persona del home banking. O sea, fíjense que mirándolo de afuera, a nivel de seguridad no hay ninguna violación. Porque al home banking accede quien dice ser, con la contraseña, con los datos, todo. En realidad, lo único que se está rompiendo ahí es el no repudio. O sea, no se está realmente autenticando que este Federico sea quien dice ser. Entonces, se le otorga una SIM a un tipo que vos no sabés quién es. Realmente le terminás otorgando una SIM a un tipo que no sabés quién es. Y además, fíjate que es en una ciudad totalmente distinta. Pero por eso, con este tema de que virtualmente se pueden hacer cada vez más cosas, los ataques de suplantación de identidad se pueden hacer desde cualquier ciudad contra cualquier cosa. Porque yo lo hubiese pedido en Misiones, lo podría haber pedido en Tierra del Fuego o en Brasil. Sería exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, fíjense que los ataques son cada vez más frecuentes, más comunes, más fáciles de hacer. Y fíjense que siempre contra el tema este de la ingeniería social, prácticamente contra eso no hay nada. No hay nada. No tienen un antivirus, no tienen un firewall, no tienen una política de seguridad, no tienen nada. Contra la ingeniería social no hay nada. De hecho, yo les pongo algo más sencillo, más fácil. Y llévenlo a un caso que a ustedes les puede parecer una pavada. Acá todos tienen nombre. Yo acá hoy estoy viendo todo el nombre. Por ejemplo, vamos a tomar, qué sé yo, Iván Ávila. Iván Ávila, supónganse que estuvimos todo el tiempo nosotros en forma virtual. En las mesas de julio se presenta a rendir alguien que me dice: yo soy Iván Ávila. ¿Sí? Sí. Yo estuve en tus clases, tengo estos apuntes, a mí me dieron esto. ¿Cómo sé yo que es Iván Ávila? ¿Cómo no sé que es alguien cualquiera que vino y dijo: yo soy Iván Ávila? O sea, cualquiera podría rendir presencialmente como Iván Ávila, ¿o no? Sí, pero profe, igualmente, ¿cómo sabes quién es Iván Ávila desde el primer día de clase? Por más que se te presente. No, no lo voy a saber. La verdad, no lo voy a saber. Pero yendo presencialmente ya hay otro tema. O sea, yo sé quién es y además hay otra cosa. La autenticación del usuario dentro de las clases no la hace el profesor. Porque nosotros en el Politécnico, en teoría, se toma asistencia, porque a lo mejor ustedes no están, digamos, ustedes hicieron prácticamente toda la carrera virtual. Ustedes desde primer año están en forma virtual. Pero las materias en el Politécnico, en el terciario, si ustedes se fijan, se regularizan con asistencia y con parciales. Entonces yo desde el primer día tomo asistencia y sé quién es Iván Ávila.
O por lo menos alguien tiene que ser coherente y estar siempre como Iván Ávila. Y además, con todos los otros profesores y dentro del Politécnico, saber, o sea, no es imposible, es más difícil. Porque tenés que hacerte pasar como Iván Ávila, no solamente conmigo en mi materia, sino con los otros profesores y también dentro de un curso. O sea, tenés que cursar la materia o las materias. Hoy podrían haber puesto un cartelito que diga Iván Ávila puso, soy yo, puso el micrófono y se fue. Y no tengo idea si está presente o no. Iván, ¿estás? Sí, profe. Bueno, por lo menos está, pero ponele. Por poco me agarró. Sí, te agarré volviendo, digamos. Pero es mucho más fácil el tema de estar virtual, favorece un montón el tema de los ataques por ingeniería social. Ya nomás cuando vos llamás a un call center por un tema de problema, porque vos... ¿Alguno llamó alguna vez a un banco porque tiene un problema? Yo sí. Bien. Y te atiende alguien que no sabe quién es, Pepito Juárez, te atendió del otro lado. Y mientras vos estás hablando y que hablás y le contás todo tu problema, se te corta la comunicación. Tenés que volver a llamar. Obviamente Pepito Juárez no te va a atender, te va a atender otro, que puede estar incluso en otra ciudad. Y tenés que explicar otra vez el problema y tenés que estar, o sea, se pierde el tema de la presencialidad o el contacto directo para un montón de cosas y la virtualidad te permite hacer una serie de cosas que favorecen ataques de ingeniería social. Suponete, así como vos podés renegar porque llamás al banco y se te cortó una vez y tenés un problema y tenés que hablar otra vez con otro y explicarle todo el problema de vuelta, y si se te corta de vuelta, a lo mejor te pasan por 4 o 5, te pasan la llamada con otro interno y la llamada se cortó y vos tenés que volver a llamar. También podés usar eso para hacer ataques de ingeniería social. Por ejemplo, llamar al banco y empezar a hacerte el molesto y el enojado, diciendo, no puede ser, es la quinta vez que llamo, me pasan de un teléfono a otro y que ya se me cortó la comunicación 3 veces, y empezás a presionar para que la persona del otro lado te dé información a lo mejor que no te tendría que dar. O para que te consiga o te pase datos que a lo mejor demoraría mucho más tiempo en dártelos. La ingeniería social es terrible. Vamos a trabajar sobre esto. Les voy a comentar sobre esto, les voy a mostrar cómo es. No sé si esto no sé si lo hemos visto, esto no creo que no. Una política real de administración de usuarios. A ver, si nosotros tuviésemos que hacer una política de usuarios, ¿se acuerdan más o menos cómo era la estructura de una política? Estaba definido el objetivo, responsables, incumplimientos, las definiciones y después, en todo caso, los anexos. Todas las políticas tienen más o menos la misma estructura. A ver, si esto... El tema, por ejemplo, esto de una política general, partía objetivos, responsables del cumplimiento, incumplimiento y después todas las definiciones de la política.
En el caso de administración de usuarios, cuando definimos los usuarios, yo les voy a mostrar realmente como una política, pero quiero que me vayan diciendo más o menos qué tendrían en cuenta ustedes o cómo les parece que sería una política de definición de usuarios dentro de una empresa. ¿Qué pondrían como definición de política? Digamos, yo tengo que definir la política de usuarios. ¿Qué tengo en cuenta en la definición de usuarios? O sea, por ejemplo, el objetivo sería, esto es básico, esto estaría, digamos, a toda la empresa. Los responsables del cumplimiento sería específicamente la gente de informática, vamos a poner así. Yo voy al tema de definiciones. ¿Qué pongo dentro de una política de usuarios? Por ejemplo, vamos a lo primero. La política de usuarios, digamos, ¿para qué defino la política de usuarios? ¿Para qué defino yo esto? Para que puedan acceder a los sistemas de la empresa. Perfecto. Entonces, para que se puedan acceder a los sistemas de la empresa. Esto es el objetivo, que esto yo lo pongo exactamente igual para todos. Es muy parecido para todos. Asegurar que los usuarios tengan... Esto es otra cosa que nosotros no estamos acostumbrados a manejar. Cuando yo defino un usuario, esta palabra, esto, es lo que hay que tener en cuenta en seguridad. Porque nosotros cuando definimos un usuario en Windows, ¿qué es lo que hacemos? Definimos un usuario, punto, y tenemos dos clases de usuarios, o administrador o usuario genérico. Y no, hay que definir un usuario que tenga exclusivamente el acceso necesario. O sea, cuando se define un usuario, hay que saber para qué se define el usuario. ¿Sí? Porque si nosotros definimos un usuario normal, por ejemplo, definimos un usuario en Windows, vamos a definir todo como administradores. ¿Por qué? Para que tengan la mayor cantidad de privilegios posibles y no haya ningún problema con las tareas normales. Pero definir un usuario que tenga los máximos privilegios te permite hacer cualquier cosa. Y estaríamos violando algunos de los pilares de la seguridad. Con lo cual, cuando se define un usuario, hay que saber para qué se define. Y que se le den los permisos exclusivamente necesarios para las tareas que el tipo necesita realizar. Hay que aclarar también qué es una alta, qué es una baja o qué es una modificación. Porque nosotros nos damos de alta a un usuario cada vez que ingresa una persona a la compañía o necesitamos un nuevo acceso que sea algo distinto. O sea, en qué momentos se da de alta un usuario. La modificación del perfil son a veces que yo le agrego permisos al usuario, pero este es el más complicado. Porque nosotros cuando manejamos una política de usuario decimos cuándo le damos de alta, pero nunca cuándo le damos de baja. Nosotros cuando decimos el usuario no es que sea de baja, no se usa más. A ver, con esto, cuando se da de baja un usuario en un sistema operativo, a ver, a nivel práctico, ¿cómo se identifican los usuarios dentro del sistema operativo? Vamos a Windows, que es lo que la mayoría conoce.
Yo les voy a hacer los comentarios reales y en cuanto a seguridad, porque a veces esto es complicado. En Windows, ¿cómo se identifican los usuarios? Por roles. No, cuando vos te querés autenticar, ¿cómo se autentican? Roles son los permisos que vos le vas agregando al usuario, pero ¿cómo se identifica el usuario? Con un Con, nombre de usuario. con usuario y contraseña. Perdón, ¿quiénes fueron los dos que hablaron? Yo fui uno diciendo usuario y contraseña. No sé quién fue Sí, la ¿y otra quién persona. más? Yo, Leandro. Sí. ¿Qué Y yo dijiste? dije, bueno, con un usuario se lo identifica. Después está bien lo que dice Matías, también necesita su contraseña. Está bien. A ver, mi pregunta era a esto. A ver, porque a veces, a veces pasa, digamos que cuando uno está explicando algo, está tratando hago las preguntas para ver si obtengo una respuesta que me ayude a explicar el tema. Son correctas ambas respuestas, pero yo quiero ir un paso más allá de esto. Cuando usted define un perfil en Windows, por ejemplo, ustedes le dan un nombre de usuario. En realidad, la teoría diría que ustedes trabajan sobre un determinado nombre de usuario. O sea, yo defino el usuario Fernando y genero el usuario Fernando, le doy una serie de permisos y yo trabajo. Ahora, yo borro el usuario Fernando porque me voy, no trabajo más, pero me arrepentí y después vuelvo y genero el usuario Fernando. ¿Es el mismo usuario? No estoy seguro, pero porque nunca lo hice, pero creo que sí. ¿Algún otro? Obviamente es pregunta capciosa, lo mío. ¿Algún otro? ¿Alguna otra opinión? ¿Lo puedo repetir, profe? Que yo me doy de alta en el sistema. Yo soy Fernando, me doy de alta en el sistema, usuario Fernando, trabajo, mañana no trabajo más y me dan de baja el usuario. O yo digo no voy a trabajar más, me dan de baja el usuario. Pero después me arrepiento y digo voy a seguir trabajando. Y dan de alta el usuario Fernando nuevamente. ¿Es el mismo usuario? No sé, pero para mí no debería ser el mismo. O sea, porque si llega a ser otra persona que no sea vos, en este caso Fernando, a lo mejor puede acceder a cosas que Fernando, o sea, que vos tenías de antes, supongo. Puede que O le tener- hagan un borrado tener- lógico, digamos. No físico. Ay, ¿quién? Digo, Ah, Virginia la que está poniendo que no tiene micrófono. Mira, justo no estaba viendo los chats, pero bueno, Virginia pone que no tiene micrófono, por eso va chateando. Sí, hay algo de eso. A ver. En realidad, por un lado, debería ser el mismo. A nivel de política de usuario, si yo me generan el usuario Fernando, para mí, otro usuario Fernando, digamos, si viene otro Fernando, le tendría que poner otro nombre. Pero bueno,
vamos a suponer que sí, eso podría pasar, que sea otro. Pero en realidad también el tema es que en Windows los usuarios van asignados a un ID. Entonces, yo doy de baja el usuario Fernando y cuando lo doy de alta el usuario Fernando de vuelta, tiene otro ID. Entonces, a pesar de que el nombre es el mismo, a nivel de usuario interno para Windows son dos usuarios distintos. Entonces no hay forma de deshabilitarlo y habilitarlo con el mismo ID. Claro, entonces, a veces, a veces no se dan de baja los usuarios, sino que se deshabilitan. Vos bloqueás el login al usuario, entonces el usuario no puede entrar. Y ya está, suficiente. Con eso no se puede, el usuario no puede entrar. Ya lograste el objetivo de que es como que el usuario está dado de baja. Pero además también hay otra cosa. ¿Todos conocen Linux? Yo sí. Bien. Sí. En Linux, ¿cómo se identifican los usuarios? Chan. Yo creo que con un nombre y una contraseña nomás. Bueno, en Linux pasa lo mismo que en Windows. Los usuarios se identifican por un ID. De hecho, esto internamente a nivel de hackeos y de seguridad y todo, el usuario administrador en Linux no es root, sino el que tiene el ID 0. O sea, en realidad root se podría llamar de cualquier forma, pero tendría que tener el ID 0, es el administrador. Entonces pasa lo mismo, yo puedo dar de baja el usuario Linux, puedo dar de baja el usuario Fernando Linux y lo puedo dar de alta con otro ID y son usuarios distintos. Lo que identifica realmente el usuario es el ID. En Linux, ¿qué pasa si está dado de alta el usuario Fernando y borran el usuario Fernando? ¿Qué pasa con los archivos del usuario Fernando? ¿Alguna idea? Capaz que sigan estando disponibles para el administrador. Pero con el nombre Fernando, propietario Fernando. Sí, en realidad los archivos quedan. Les aviso, o sea, yo cuando doy de baja un usuario en Linux, lo mismo que en Windows, los archivos quedan. Se los digo en Linux porque es más fácil de ver. Yo borro el usuario Fernando y automáticamente en Linux todos los archivos pertenecen a un ID. O sea, en vez de poner el nombre de usuario, pone el nombre de ID. Lo mismo que en Windows. Cuando ustedes borran un usuario, los archivos que pertenecen a ese usuario, por ahí no se van a borrar, quedan pertenecientes a un ID. ¿Vieron en Windows cuando hacen, miren, a ver, si yo puedo hacer, ustedes están viendo ahí, ¿no? Sí. Propiedades, seguridad. No, acá estamos todos. ¿Dónde lo puedo llegar a ver a esto? A ver. En un ejecutable.
Espera, a ver, estoy viendo no sé dónde. No, estoy viendo. A ver, algo que me haya bajado. Alguna descarga. A ver, ejecutable. No. Esto. No, pues estoy viendo, no, en mi máquina. No, en mi máquina yo como pertenece al dominio. No encuentro, porque, a ver, lo que le quería mostrar era lo siguiente. Tomo un archivo y se van a propiedades. Acá me aparecen los usuarios que tienen permiso sobre este archivo. Pero si yo llego a borrar uno de estos usuarios, acá me va a quedar el ID del usuario que tiene privilegios. Si yo doy de alta de vuelta el usuario Fernando, no me va a aparecer que ese usuario es Fernando, me va a quedar que tiene ese ID. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando si yo llego a borrar Fernando, llego a borrar el usuario Fernando? ¿Qué pasa con por ejemplo, los archivos de datos que generó el usuario Fernando y puso en otro equipo? ¿A quién pertenecen? No dice Fernando, porque el Fernando no existe más. Te va a poner un ID, un número cualquiera. Entonces, de acá a 2, 3, 4 años, el usuario Fernando se borró. Cuando vos querés ver a quién pertenecen los archivos, vos vas a ver un ID. Vas a tener auditado un ID, no vas a tener el nombre de usuario, no vas a saber a quién pertenece. Entonces, por una cuestión de auditoría, esto que estoy viendo de usuario es una de las cosas que quiero preparar para que el miércoles veamos cómo es en la práctica el tema de borrado de usuario y de dominio, que les dije que le iba a hacer un ejemplo, eso de poner máquinas en dominio para que vean cómo se trabaja con dominio. En Linux yo borro el usuario y me queda el ID, me queda el número, no me queda el nombre de usuario. Entonces yo pierdo la auditoría de a quién pertenecieron los archivos. Entonces, cuando yo doy de baja un perfil de usuario, en realidad yo tengo que ver en qué consiste la baja. Y normalmente la baja es deshabilitar el perfil. Y esto lo habrán visto también, por ejemplo, en materias como datos o ingeniería en sistemas o lo que sea. Generalmente las tablas, los datos maestros, no se borran. A ver, a nivel de modelización, para hacer una para hacer una lista de precios, ustedes tienen una tabla de productos, ¿sí? Y una tabla de precios, ¿sí? Sí. Perfecto. Vos en base a la tabla esta de precios y a la de productos, sacás un listado de movimientos, por ejemplo, listado de compras. ¿Qué pasa si vos borrás un producto
¿Qué te pasa a vos con los movimientos, con el historial de movimientos? ¿Qué pasa? El producto 10 es galletitas. Vendiste galletita todo un año, el segundo año no querés vender más galletitas, el producto no lo vendo más. ¿Qué haces? ¿Lo das de baja el producto? ¿Lo eliminás? No, en todo caso, deshabilitarlo, como había dicho. Claro, porque si vos lo llegás a borrar al producto, porque vos suponete que lo borrés, y vos querés consultar los movimientos del año pasado, no tenés una tabla maestra donde buscar la descripción del producto. ¿Entendés? O sea, las que son tablas maestras o datos maestros no se borran, se deshabilitan. En el caso de usuarios pasa lo mismo. Yo, si borro un usuario, ¿qué pasa con el historial que tengo? Pierdo la relación de los datos con el propietario. Entonces, normalmente cuando se habla de una baja de un perfil o de un dato maestro, se habla que en realidad se deshabilita, no se elimina. Pusieron un comentario, profe, ahí en el chat. Ah, eh, eh, estoy pensando si eso es borrado lógico. No, no sabría decirte a qué le llaman un borrado lógico. Eh, a nivel práctico, a nivel práctico o a nivel de definición lo podrías considerar como que está borrado. Podría ser un borrado lógico. A ver, estoy pensando. Suponete, a ver, definís en la base de datos, definís una tabla de productos. Perdón, ¿saben lo que es una vista? Eso así no me suena. ¿Alguno sabe lo que es una vista? Bueno, sería en base de datos, ustedes tienen una tabla, por ejemplo, de 1000 productos. Una vista es un subconjunto de esa tabla de acuerdo a una condición. Básicamente, sería una definición así. Por ejemplo, ustedes tienen productos y ustedes podrían una lista de productos y uno de los campos, uno de los atributos de la entidad productos es estado. Y estado puede estar habilitado o deshabilitado. Puede ser un campo que tenga dos valores, habilitado o deshabilitado. La tabla es el conjunto de los 1000 productos que yo trabajo. Una vista podría ser un subconjunto de esa tabla para todos aquellos registros en donde estado sea habilitado, esté habilitado. Entonces, una vista de productos podría tener a lo mejor 900. La tabla tiene 1000, pero la vista de productos habilitados tiene solamente 900. ¿Por qué? Porque hay 100 productos que tienen el estado deshabilitado. De esa forma se podría considerar que se borraron lógicamente 100 registros. Podría considerarse algo así como un borrado lógico, porque en realidad los registros siguen estando. ¿Sí? Bueno,
En general, esto que sería de borrado lógico, que sí podríamos llamarlo a lo mejor borrado lógico, en realidad es cambiar el estado a todo aquello que podría considerarse como dentro de dato maestro. O sea, un dato maestro puede ser los códigos de producto, los productos, puede ser los usuarios, los clientes, las empresas. O sea, todo eso se puede considerar como maestro. ¿Sí? Eso no se puede dar de baja. Les dejo habilitado el chat por si preguntaba Virginia ahora. Bien. Entonces, como principios generales en la administración de usuarios, esto es lo que sí tiene que estar. Esto es una de las principales normas de seguridad y que nosotros no estamos acostumbrados a manejar. Los usuarios no deben tener permiso de acceso a ningún recurso excepto para aquellos que estén debidamente autorizados, y los accesos deben seguir el principio de camino forzoso. Esto es una palabra de seguridad. Esto es un tip de seguridad. Camino forzoso. ¿Qué significa camino forzoso? El camino forzoso sería, al igual, ¿vieron que yo les comenté que un firewall en general tiene todo bloqueado y ustedes tienen que ir habilitando lo que ustedes necesitan? Bueno, camino forzoso es decir, este usuario no puede acceder a nada. Yo le tengo que ir diciendo punto por punto a dónde tiene que acceder. O sea, por ejemplo, yo defino un usuario para que pueda ingresar a un sistema. ¿Sí? Bueno, bien, el sistema tiene, por ejemplo, tiene un montón de opciones. Primera opción alta, segunda baja, tercera modificación, cuarta listado, 5, qué sé yo, comunicaciones. Entonces, camino forzoso es decir, tal usuario puede entrar a este punto del sistema, a este punto del sistema, a este sí, a este no. O sea, es ir diciendo a qué punto del sistema puede entrar. Vamos a llevar algo que sea un poco pesado. Han entrado a home banking, ¿no es cierto? Algunos han entrado a home banking. Yo para poner un sistema al cual la mayoría ha podido entrar o ha entrado. Un home banking, han entrado a un home banking. ¿Sí? La mayoría entró a un home banking alguna vez. Sí. Bueno, vos viste cuando entras al home banking te aparece un montón de opciones. Bueno, el camino forzoso sería, por ejemplo, yo defino que tal usuario puede entrar al home banking. Bueno, ahora tal usuario puede entrar a esta opción y a esta opción del home banking. Este usuario puede entrar a esta opción y a esta opción y a esta. O sea, la verdad es que es bastante tedioso decir a qué opciones podés entrar y a qué opciones no. Son como las claves fiscal de diferentes niveles de AFIP. Claro, es como decir, por ejemplo, mira, yo estoy en este Word, archivo, tengo todas estas opciones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones. Perfecto. Por cada usuario, yo digo a qué de esto puede entrar. Obviamente, el administrador puede entrar a todas. Pero Fernando va a poder entrar a esta y a esta. Pepito va a poder entrar a esta y esta. Jaime va a entrar a esta opción, a compartir y a cerrar. A ver, esto es que yo por cada usuario tengo que definir a qué opciones o a qué accesos va a tener.
El tema está, hablando en criollo, uno se hincha de estar diciendo para este usuario esto, para este usuario este, para este usuario esto. Uno se termina cansando. ¿Y qué hace? Definís el usuario y le terminás dando administrador para que tenga todos los permisos y pueda entrar a todos lados sin problema. Y ahí es cuando empiezan los problemas porque todos los usuarios tienen acceso a todo. ¿Sí? Entonces, a nivel de seguridad, hay que seguir el camino forzoso y realmente habría que definir por cada usuario qué permisos va a tener. En realidad eso después termina en definir perfiles, o sea, definir un perfil. Usuario que hace tal cosa, usuario que hace tal cosa, usuario que hace tal cosa, y cuando se define un usuario, dice, bueno, ¿qué perfil tiene? Y un perfil termina siendo un conjunto de permisos. Entonces yo no estoy diciendo cada usuario a qué permiso necesita, sino estoy diciendo, este usuario tiene este perfil. Es como decir, por ejemplo, yo entro a la empresa y compras, el perfil de compras puede hacer esto, 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 esto. El perfil de ventas puede hacer esto, esto, esto y esto. Cuando entra una persona, yo no le estoy otorgando permiso por permiso, sino que estoy diciendo, esta persona trabaja en compras, bien, le asigno el perfil de compras. Está en ventas, le asigno este permiso. Esos permisos, obviamente, alguien los tiene que pedir. O sea, cuando yo entro a trabajar en la empresa, yo voy a tener tal perfil, pero tal perfil, o sea, tal perfil tiene que estar solicitado. Alguien tiene que pedirlo. Estas son cosas que, fíjense que nosotros por ahí no pensamos y directamente hasta ahora nosotros definíamos un usuario y decimos, sí, definir un usuario y ya está. Definir el usuario Fernando y ya está. Pero no, dentro de la empresa, como política, primero, hay que dar datos del usuario. Segundo, se sigue el camino forzoso. La solicitud de accesos tiene que venir por correo o un papel, llenar un formulario para definir el acceso. Los recursos a los cuales podés entrar, esto también habría que especificarlo, si vas a entrar a la red, a un equipo en particular, si vas a un servicio, si vas a algo que vos digas, yo voy a trabajar con esto. Este usuario va a trabajar con esto. Fíjense por eso, fíjense que definir una política de usuarios es un poco más complicado que a lo mejor nosotros pensamos que definir un usuario es trabajar no solamente con la password. Todavía no estamos hablando, todavía no llegamos al tema de definir una password. Bueno, acá está el recorrido en la empresa. A ver, acá está definido en la empresa quién hace la autorización de ese alta y quién da la ejecución del alta. Porque también hay definir un usuario tal cosa, definir un usuario. ¿Quién puede decir, che, de generar un usuario dentro de una empresa? No todo el mundo puede generar cualquier usuario. O sea, yo en la empresa no puedo generar un usuario. Para generar un usuario dentro de lo que es la empresa hay que definir quién lo puede dar de alta, a quién hay que pedírselo y quién es el que lo ejecuta. O sea, quién pone los dedos para ejecutar esas instrucciones. ¿Quién les parece que dentro de una empresa es quien autoriza o quien pide el alta de un usuario? El que pide, creo que recursos humanos, el que autoriza el gerente o el dueño. Exacto. El que pide es el que el alta del usuario en realidad no la va a pedir ni el gerente de sistema, ni el administrador, nadie de todos esos. El alta de usuario la tiene que pedir recursos humanos. Porque recursos humanos es el que dice entró tal persona a la empresa.
Lo mismo que la baja de usuarios no la da cualquiera. Recursos humanos es el que avisa que el tipo se fue o lo van a ir. En general, y esta es la parte no muy agradable de lo que es seguridad, es que cuando van a desvincular a alguien, uno de los primeros que se enteran son los de seguridad. ¿Por qué? Porque son los que bloquean las cuentas. Entonces te llaman y te dicen, tal persona va a ser desvinculada. Obviamente vos no podés decir nada de eso. Y cuando la llaman a la persona personal, esto si la persona está de manera presencial, ¿no? Si está presencial, al momento que lo llaman de recursos humanos, te llaman a vos también y dicen, da de baja la cuenta. En el caso que sea remoto, directamente recibís un correo, dar de baja la cuenta a partir de este momento. Y cerrás la cuenta. O sea, el tipo no puede entrar más. Pregunta a nivel de seguridad. Ustedes están trabajando en una empresa y lo desvinculan. Ustedes no pueden ingresar más. ¿Qué pasa con lo que tenían en su puesto de trabajo? Y hay que ver Queda ahí. cosas importantes. ¿Qué cosa importante? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que debería pasar? Qué pregunta complicada. Vamos primero a la fácil. ¿Qué es lo que pasa? Para mí Y deshabilitan el usuario y me imagino que, bueno, no sé si harán un backup o no. O listo, no tenés más el perfil. Perfecto. Y lo que vos tenías guardado ahí, porque vos evidentemente, alguno trabaja en una empresa, ya les he preguntado, la verdad que no recuerdo, pero alguno trabaja en una empresa. ¿Y qué pasa con lo que vos tenías ahí adentro? Yo trabajo en una PC. Se queda en la PC. O sea, toda la información que tenías en tu usuario en esa PC se queda allá. Exacto. Y hasta te podría decir que hasta legalmente los tipos pueden quedarse porque vos estás trabajando con recursos de la empresa. Y se supone que lo que vos estás haciendo pertenece a la empresa. Lo que pasa es que vamos a cuestión real. Yo, en la notebook esta con la que yo estoy trabajando, que esta me la dio la empresa, yo tengo cosas personales. Entonces, si a mí me bloquean el acceso porque me desvinculan mañana, yo tengo cosas personales adentro. Está mal, porque lo que yo hago con recursos de la empresa pertenece a la empresa. No debería ser así. Nuestros recursos personales, nuestras cosas personales deberían estar en entorno separado. Guárdenlo en la nube, cómprense un disco rígido portátil y pónganlo todo ahí, pero en recursos de la empresa no deberían estar cosas personales, activos personales. Digo porque a veces es cuestión problemática esa, porque desvincular a una persona al bloquearle el acceso, la persona puede ser que tenga, porque le resulta más fácil o porque nos resulta más fácil, enchufamos el celular a la notebook y nos bajamos todas las fotos. Para hacer espacio en el celular, borro las fotos del celular.
me bloquean el acceso a la máquina, pierdo todas mis fotos. Algo sencillo. Pero en realidad me están bloqueando el acceso a un recurso de la empresa. O sea que es conflictivo. Por eso yo recomiendo que si dejan cosas personales en un puesto de trabajo, hagan un backup. Yo tengo un backup, yo tengo un disco externo, me hago backup frecuentemente, pero bueno, algunas cosas yo no hago backup todos los días, así que perdería cosas, ¿sí? Una cosa que nosotros no pensamos y que tiene que estar claro es que hay dos tipos de usuarios normalmente. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando yo hago una política de usuarios, tienen que estar comprendidos los dos tipos de usuarios. Finales y especiales. ¿Cuáles podrían ser los especiales, por ejemplo? ¿Cómo? El administrador. Claro, porque nosotros siempre pensamos, fíjense que ustedes siempre después decimos, bueno, la contraseña tiene que tener tantos caracteres y todo, pero nunca nos hacemos referencia a las contraseñas de root o de administrador o de lo que sea. Los usuarios finales son los usuarios que nosotros generamos, pero los usuarios especiales son los usuarios que muchas veces ya vienen definidos en el sistema, como root, como administrador, como invitado. Son cuentas especiales esas. Y hay que darle el mismo tratamiento que a un usuario. Bueno, esto va a pasar. Vamos a la parte que sí es importante y deben tener. La administración de las contraseñas. Esto no es lo único que va en la política de usuarios. Pero fíjense cosas que deberíamos definir básicamente en una política de usuarios que deberían tener. Lo que yo puse en verde es lo más complicado de definir y que muchas veces es lo que más cuesta. Pero esto es más o menos básicamente lo mínimo que debería tener una política de contraseñas. De todo lo que ven ahí, ¿qué sería una de las cosas más complicadas de implementar? Y capaz que tener siempre una contraseña distinta. Claro, el penúltimo punto dice ser distinta por lo menos de las 10 últimas anteriores. Eso, en combinación con la anterior, significa que más o menos al año yo tengo que tener 10 contraseñas distintas para mi cuenta. Imagínense que si ustedes tienen una cuenta Windows y yo tengo que cambiarla 10 veces en todo el año, así como si todos tienen las mismas políticas de seguridad, ustedes tienen una cuenta de Hotmail, una cuenta de Gmail, la cuenta de la empresa, la cuenta de la base de datos, o sea, tienen 6, 7, 8, 10 cuentas. Mínimo todos tenemos 10 cuentas. Si me la piden cambiar 10 veces del año, yo me tengo que acordar prácticamente 100 contraseñas distintas. ¿No? Y todos acá más o menos manejan mínimo 10 usuarios, ¿o no? Sí, más o menos sí. Porque ya nomás, imagínense, ya hagan la cuenta, tenés un home banking, todos tenemos más o menos 2 cuentas de correo como mínimo, tenés una cuenta del acceso
un acceso al sistema operativo, tenés una cuenta para tu celular, tenés una cuenta de lo que sea que te generaste por lo que sea, o sea, mínimamente tenés unas 10 cuentas. Si a vos te piden cambiarla cada rato, te la vas a olvidar. Pero bueno, pero yo ya le expliqué que esto es necesario cambiar las contraseñas. Es necesario que las contraseñas se actualicen. Esto también es complicado. Esto también tiene que estar definido. Nunca pensamos estas cosas, pero ¿por qué es importante que se haga el bloqueo de las cuentas? Por ejemplo, yo acá aclaro que consecutivas, 3 accesos consecutivos fallidos, se bloquea la cuenta. ¿Por qué? Y para evitar, por ejemplo, ataques de fuerza bruta y todas esas cosas. Claro, si yo no bloqueo la cuenta, yo puedo producir un ataque de fuerza bruta. Entonces, ante 3 fallidos, la cuenta se bloquea y tiene que ser desbloqueada por un administrador. Punto. Y después otra cosa, que tampoco lo hacemos nosotros, es una cuenta que no accede en 30 días. La cerrás. ¿Por qué va a tener una cuenta que en 6 meses nunca tuvo un acceso? Lo dejás cerrado. Listo. Saltamos todo esto. A ver. Profe, Sí. más que nada tirando empresas, ¿no? Cuando hay Sí. necesidad de estar cambiando continuamente la contraseña, ¿no hay un proceso para automatizarlo? Que, no sé, te genere una aleatoria y vos con, no sé, varios factores de autenticación aprobás ese cambio y, no sé, te la guardás en algún lado la contraseña. Sí, vos podés hacer cambio automático de contraseña. A ver, también hay otra cosa que yo puedo relajar un poco el tema del cambio de contraseña. Esto lo puedo relajar, poner una contraseña baja, pero darte un token a vos. Un token. Entonces, el token lo que hace es generar un número aleatorio. Entonces, tu password pasa a ser una base fija y los últimos 6, 4, 5, 6, 7 dígitos son generados por un token. O sea que prácticamente para el sistema operativo tu contraseña es aleatoria. Entonces yo puedo relajar y decir, che, vos no te pongas una contraseña muy larga, ponete una palabra cualquiera como contraseña, que incluso puede ser sencilla, pero que la autenticación al sistema operativo siempre te requiera esa contraseña sencilla más el token que vos tenés. Con lo cual la contraseña parece como que fuera dinámica. Entonces sí puedo relajar un poco el tema de los cambios de contraseña, el tema de la longitud de la contraseña, etc. Claro, bien. Esto son cosas que tampoco nosotros nunca pensamos. Pero, por ejemplo, yo estoy trabajando en la notebook y me levanto y me voy. Si yo acá yo puse 45 minutos, que es una enormidad. Pero si yo estoy en la notebook y durante media hora no toqué una tecla, es lógico que la sesión se desconecte directamente o se me active un protector de pantalla. Pero alguna de las dos cosas tiene que pasar. Yo no puedo dejar que una máquina esté trabajando, que un usuario tenga una sesión abierta durante 2 horas y no pase nada.
Y otra cosa que se puede hacer, así ya terminamos, y otra cosa que se puede hacer es, para la autenticación, esto que yo te decía, una, poner el tema de tokens, y otra que se puede hacer es, ¿conocen Single Sign-On? ¿Saben lo que es Single Sign-On? Sí, creo que sí. Como que ¿Qué con es? con una única contraseña te logueas, por ejemplo, no sé, a la cuenta de mail o lo que sea, y con eso te da acceso a todas las demás. O sea, sí, es algo así. Es como que yo dentro de la empresa me autentico una vez y después, cada vez que se me requiere autenticación, el mismo sistema les manda mi credencial y mi password. Entonces entro directamente. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, yo tengo conexiones a la base de datos. Yo se los digo directamente por lo que yo más conozco, que es Oracle. Yo puedo hacer Oracle como base de datos, la unifico, que la autenticación de Oracle la relajo en el sistema operativo. ¿Eso qué significa? Que yo voy a entrar al, al, a la base de datos, voy a entrar directamente y no me va a pedir ni usuario ni password. Pero ¿qué pasa? Yo en la base de datos tengo que tener definido el mismo usuario que tengo en el sistema operativo. O sea, yo tengo en el sistema operativo, mi usuario es Fernando. Yo genero en la base de datos el usuario Fernando. Y después digo, el usuario Fernando entra directo. Entonces a mí no me pide más ni usuario ni password, yo entro a la base de datos directo. Por eso, single sign-on es cuando yo relajo la autenticación a otro sistema. Y entonces yo pongo mi password una sola vez, pongo mi usuario y password una sola vez, y después, cada vez que se requiera, el sistema le manda una cookie, digamos, con el usuario y la password. Entonces yo no me autentico nunca más. Esas son cosas que van relajando el tema de tener password muy largas o de tener N usuarios y N contraseñas. ¿Sí? ¿Qué hora es? 7:30. Ahora, el miércoles, esperemos que no haya paro ni nada de eso. El miércoles yo lo voy a tomar para hacer toda práctica. Vamos a ver cómo se trabaja con dominios y el tema este de alta y baja de usuarios y ver si puedo hacer algo para autenticación o hackeo de contraseña, algo de eso. Pero vamos a hacer todo práctico el miércoles. ¿De acuerdo? Bueno, con las compus de ahí de laboratorio. Sí, porque yo voy a llevar, vamos a hacerlo a través del monitor ese que se vea, por ahí llevo alguna cosa como para que hagan ustedes, pero lo van a poder hacer con Linux y con la conexión a internet. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Nos vemos. Listo. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego. No es necesario. Porque no creo que alcance a hacer una práctica para que la